Hola, bienvenidos mis amigos. Buenos días, hoy nos vamos de paseo de nuevo, estamos en Pompeya, en la estación de tren y vamos a ir a visitar Herculano y Vesubio. Sí. Hace bastante frío, pero nos hemos abrigado bien. Hace frío. Sí, ese es el plan. ¿Cuánto cuesta el boleto? El boleto, entonces fue 2 euros por persona, solo de Sí. ida. Y nuestra parada va a ser Portici Ercolano. Ese viaje va a ser mucho más corto que ayer cuando fuimos a Sorrento. Y estamos viajando en la dirección de Nápoles. El viaje de Pompeya a Herculano es súper pintoresco, con el monte Vesubio a un lado y la bahía de Nápoles al otro. Solo nos llevó 20 minutos en tren, así que es un paseo que uno puede fácilmente hacer en un día. El único error que cometimos fue que nos subimos al tren que para en las afueras de Herculano, pero ahora les vamos a explicar eso. Ok, entonces llegamos a Herculano, pero ahora vamos a tener que caminar un poquito, porque llegamos a la estación Portici Herculano y parece que la mayoría de los tours para visitar Vesubio parten de Herculano Scavi, que queda en el centro de la ciudad. El único motivo que nos subimos al tren que iba a Portici es porque esa estación y esa línea queda cerca del departamento que estamos alquilando, pero ahora esta caminata va a ser como 20 minutos de una estación a la otra. Vesuvius Express es un servicio de transporte que te lleva hasta la cima del volcán, pero no es una visita guiada. Habiendo dicho eso, por 20 euros es una buena opción si quieres recorrer el sitio por tu propia cuenta. Lo que no sabíamos es que durante los meses de invierno puede haber hielo en el camino a Vesubio, así que en cuanto el bus empezó a patinar, todos tuvimos que bajar y subir el resto del camino a pie. Entonces el bus intentó llegar a la cima, pero empezó a patinar en el hielo, así que por eso fue que tuvimos que bajar poco temprano. A mí también había un montón de otros autos y motocicletas que estaban patinando, así que todos estamos a pie ahora. Aquí estamos patinando en el hielo, ni siquiera caminando, tenemos que arrastrar los pies porque la capa de hielo es tan gruesa y en la sombra no se ha derretido todavía. Así que aquí estamos patinando a la cima de Vesubio. El camino está cubierto en hielo. Bueno, ahora estamos en el sol, así que el hielo se ha derretido en esta parte. Pero wow, súper patinoso. Hace frío. Hace frío aquí, sí. Nos fijamos la temperatura esta mañana y solo hacía 1 grado. Así que sí, pero en el sol se siente lindo. Una vez que nos acercamos a la cima, encontramos un poco de nieve, pero por lo menos ya no era hielo, así que la subida estuvo más fácil. La mejor parte fueron las vistas desde la cima, donde se puede ver que Vesubio es un volcán dentro de un volcán, con 2 calderas. No vimos lava ni nada así, pero sí vimos el vapor subiendo por las grietas al pie del cráter. Ok, la verdad que no hablamos mucho una vez que llegamos al volcán, así que primero empecemos con el precio. ¿Cuánto costó? Este es mitad de nuestro ticket porque tenían 2 partes, fue 20 euros por persona. 10 era para subir y bajar en bus con una compañía que se llama Vesuvius Express y la otra parte era 10 euros para la entrada al parque. Así que sí, 20 euros por persona. Se supone que cuando visitas el volcán te dan 1 hora y media para subir y caminar, pasear un poco, sacar fotos. Pero como había un montón de hielo en la calle, tuvimos que caminar mucho más de lo normal. Así que perdimos mucho tiempo patinando en el hielo, así que una vez que llegamos sacamos unas cuantas fotos
miramos nuestro reloj y nos dimos cuenta que nuestro bus estaba por irse en 20 minutos. Así que estábamos ahí corriendo y resbalando, pero llegamos a tiempo. Había un montón de gente que llegó tarde, así que partimos creo que media hora más tarde de lo planeado. Pero sí, esa fue nuestra visita a Vesubio. Espero que hayan disfrutado un poco de lo que les pudimos mostrar. Y ahora estamos en un restaurante aquí en Herculano y vamos a almorzar. Pizza. Ok, bueno, nuestra pizza llegó Tengo hambre. rápido. Me imagino que tienes hambre. Aquí Sí. está nuestra pizza. Pizza margarita con queso y tomate. Y basílico y aceite de oliva. ¿Qué tal? Me gusta. Tengo hambre. Ok, ahora estamos entrando a las ruinas de Herculano. Todavía no hemos comprado nuestro ticket de entrada. Creo que la oficina está ahí enfrente. Pero miren, ya se pueden ver las ruinas acá. Después de almorzar, nuestra próxima parada fueron las ruinas de Herculano, una antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción volcánica de Vesubio. Mientras Pompeya fue cubierta por las cenizas del volcán, a Herculano le pegó el flujo piroclástico de la explosión que cubrió toda la ciudad. Ok, entonces hemos llegado a Herculano. El precio por la entrada fue 11 euros por persona, así que más barato que visitar Pompeya. Y también nos dieron este folleto que tiene un mapa de todas las ruinas, a ver si lo encuentro. Así. Así que tenemos un mapa para no perdernos. También puedes pedir un guía si quieres y pagas extra por eso. Pero Herculano es mucho más pequeño que Pompeya, así que nos han dicho que va a demorar menos tiempo. Creo que 1 o 2 horas tendría que ser suficiente. Y hemos venido en la tarde, así que hay menos personas, así que ahora parece que somos los únicos acá. Algo que encuentro interesante es que aquí en Herculano te dejan caminar sobre mosaicos que tienen miles de años, pero en Pompeya no se puede hacer lo mismo. Aunque esta ciudad era más pequeña que Pompeya, tenía mucho más dinero, así que creo que vamos a notar eso una vez que empecemos a visitar los frescos dentro de las casas. Aquí ya podemos ver un poco de arte bastante impresionante, miren eso. Ahora estamos descendiendo a la antigua costa de Herculano. Estamos bajando por un túnel. Vamos a ver qué encontramos. ¡Wow! Lo que a primera vista parece ser un foso es la antigua costa de Herculano. Aquí nos encontramos con unos cobertizos para botes de pesca. Aquellos residentes que no se escaparon durante el primer día de la erupción intentaron albergarse aquí, pero Vesubio igual los alcanzó. Bueno, ahora estamos en el tren regresando a Pompeya. Sí. Fue un día largo. ¿Qué tal te gustó Vesubio? Me gusta. ¿Ya? ¿Te gustó? Sí. Hizo frío, pero lo disfrutamos. Oh, mucho frío. Y de ahí almorzamos pizza, que estuvo muy rico. Pizza delicioso. Sí, Ajá. sí. Y después en la tarde visitamos las ruinas de Herculano. Yeah, lindos vistas. Sí, muy lindas vistas de las ruinas. Eso nos gustó bastante. Sí, y sí. ahora estamos disfrutando el atardecer. Y mañana, el plan, El mejor vistas. esta es la mejor vista. Sí. A ver, ¿a dónde vamos mañana? ¿Te acuerdas? Mañana a Nápoles. Nápoles.
Nápoles. Naples. Napoli en italiano, Ay, ay, ay. Nápoles en español, Ay, ay, Naples en inglés. Ok, nos despedimos acá. Chao. Ciao, ciao.